Cuando tú empiezas a jugar, Mario, ¿era pensando en ser futbolista profesional o pensando en divertirte, güey? No, pensando en ser futbolista profesional. ¿Tu debut en selección, Mario? Me llama La Puente. Para mí es algo muy especial porque me llega con la gente que yo admiraba, ¿no? El de arriba, güey, se va a Carmona con Aarón suspendido y se abrió el mar, Mario. Había cierta animadversión hacia el grupo Ricardo. Yo sí soy futbolista, no me puedo quejar de nada, o sea, ni que si viajo, que si no viajo, que si me concentran tantos días, estás haciendo lo que te gusta y encima de eso viajas y te pagan lo que te pagan, entonces que nos dicen, oye, vamos a tener una charla en el salón tal a tal hora. Nosotros creímos con Ricardo, no sé qué va a haber. Y va entrando el Kaiser, Beckenbauer, o sea. Fútbol para Todos Mundialista. Una ventana abierta al mundo donde conocerás la belleza, la cultura, tradición y gastronomía de todos los jaliscienses, combinada con el conocimiento de David Medrano, Jerónimo Camberos, invitados especiales y las historias de los mundialistas. Aquí inicia el camino al evento más importante del 2026. Un gusto saludarlos. Hoy invitado de lujo en nuestro podcast mundialista, Mario Méndez Olague, mundialista mexicano. Señor Camberos, ¿cómo estás? Señor Medrano, qué gusto saludarlo. Y bueno, pues un hombre íntegro, prolífero, de familia futbolera. Muy futbolera. Por su mamá, por su suegro, por todos lados. Y con una carrera muy larga y prolífera, te decía, por su disciplina. Y por lo buen cabrón que es. ¿Qué que era malo? ¿Por qué, güey, con su disciplina? No, bueno, la Marito, disciplina. ¿cómo lo entiendes? Eso de la disciplina, cabrón, a ver. Con el buen juego te llevan a una prolongada carrera. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal, muchachos? Gracias por la invitación. Pues sí, fíjate, traté en mi carrera, ser disciplinado. Digo, ustedes me conocen. Digo, a lo mejor David, pues estuvo un poco más de tiempo ahí. Porque yo nunca había Camberos en mis tiempos que empecé a jugar. Pues es Chiva, no, güey. pero yo nunca lo vi ahí reporteando en Colombo. Jefe, amigo del patrón. Ya andaba de jefe, ¿verdad? Amigo del patrón, sí Mario. Fui, pero mi generación Ramón Ramírez. Amigo del patrón. Pues, ¿para qué trabajaba? Con esos con los que me iba a echar cerveza, cabrón. Y no, y sí, fíjate, ese tema de la disciplina y eso es lo que muchas veces he platicado, ¿no? Si desde los 6 años que entré a las fuerzas básicas de Atlas, traté siempre de cuidarme ya una vez en primera división. Obviamente cuidé más mi carrera y pues gracias a Dios jugué 15 años y no tengo ninguna lesión grave, ninguna operación. Mario, ¿influyó que dentro de tu entorno familiar haya existido un futbolista profesional como tu tío Juan Manuel Olague? Sí. Me imagino, ¿no? Que más o menos tenías muy claro cómo era. Sí, y sobre todo ese tema, yo los he escuchado a ustedes hablar mucho del tema familiar, que es muy importante, como dices tú, el tema de mi tío Juan Manuel, pero también mis padres, ¿no? Al final del día tú escuchas a la gente cuando se hablan de cosas que tienes que hacer, de cosas buenas, de cuando te corrigen, entonces todo eso pues lo vas aprendiendo, como dicen, luego de repente está el que pues escucha, le entra por un oído y le sale por el otro. Yo la verdad desde muy niño, desde la escuela, desde mi entorno familiar, sí me traté de manejar de una manera y creo que eso fue lo que me ayudó. Cuando tú empiezas a jugar, Mario, ¿era pensando en ser futbolista profesional o pensando en divertirte, güey? No, pensando en ser futbolista profesional, sí, porque yo desde que empecé a tener uso de razón, mi familia es muy futbolera por mi tío. Yo recuerdo, a mí no me tocó verlo jugar, claro, pero yo recuerdo que mi abuela tenía su álbum de recortes y todos nos gustaba verlos. Claro. Y al igual que mi hermano y primos quisimos ser futbolistas como él. Todos entramos a Atlas. Yo desde los 6 años entré a la escuelita que estaba ahí, todas canchas de tierra, ahí en Atlas Chapalita, que enfrente de ahí no había nada hasta el periférico, puro monte, llano, ¿no? Y sí era la idea de ser futbolista, al igual que mis parientes, y pues gracias a Dios, al final me toca llegar a mí. Muchos de mis primos, mi hermano quedaron en tercera, otros en segunda, pero al final, gracias a Dios, pude lograrlo, ¿no? ¿Debutaste en qué año, Mario? Yo debuté el 1 de agosto del 98 contra Monterrey, allá en Monterrey, 5 de la tarde, que es el torneo ese después de que Pavel se va a Tecos, que es ahí donde se abrió ese espacio, y me toca debutar ahí. Pavel, que en Atlas era lateral derecho. Sí. ¿No era volante todavía? No, era lateral derecho, sabíamos lo que era Pavel, ya había jugado un mundial. Incluso en Tecos jugó también de lateral derecho, claro, seleccionado. Hasta América fue cuando hicieron. Y es cuando se abre ahí esa posibilidad, tenía ahí a Jorge Flores, al Oso Flores. El Oso Flores, que por claro. ahí Ricardo en sus podcasts lo he escuchado que no se logra acordar del nombre del Oso, ¿sí? De Jorge, que él era el suplente de Pavel. De Pavel. Al final
se abrió ahí esa oportunidad. Digo, yo lo he platicado muchas veces, y ustedes lo han escuchado también a Ricardo hablarlo en sus podcasts. Yo ya había entrenado como un mes y medio antes de que se terminara ese torneo con toda esa banda de Jafet Soto, Daniel Guzmán, Juan ¿Ya habías Carlos entrenado Chávez. en primera? Sí, yo entrenaba porque acuérdate que... El Negro, Almirón, toda esa banda. Acuérdate que Ricardo siempre llamaba Claro, gente claro. para completar por si se quedaba a hacer Claro. trabajos extras. Entonces yo ya había entrenado ahí Con un ellos. mes y medio antes, 2 meses, me toca entrenar con todos ellos, Mascareño, con todos. Y pues me acuerdo que él me veía y decía, no, bueno, él me dicen que puedo jugar en primera, pero pues, que le den de comer primero. Aparte, Mario, así era flaquito, Sí, dice, flaquito, o sea, no me flaquito, quería. cabrón. Lo único que te abultaba era el pelo, cabrón, ¿te acuerdas Exacto, así? no me- El pelo y flaquito, flaquito, no me Mario. quería, él lo, Claro. él lo ha dicho Claro. en sus podcasts. Y el tema es que se termina el torneo, Pavel se va a Tecos, y es ahí donde de pronto el Oso, que era un muy buen jugador, no le convence tanto, y pues ahí el que apretó para que me subieran fue Efraín Flores. Efraín Flores fue el que le decía que yo ya estaba listo para jugar. Ricardo decía que no, y al final, en la desesperación de que él ponía a Cepeda atrás, que Cepeda era más para jugar de extremo, Claro. pues me llaman otra vez y lo mismo, llegué y las primeras 2 semanas ni nos tomaba en cuenta, otros a Zavala, al Pollo, a mí, ni nos tomaba en cuenta. Y recuerdo que fue la primera edición de la Copa Chivas en 98, que nos dicen, no sé si tú te vas a acordar, que fueron a jugar ellos un triangular a Morelia, Cruz Azul, Morelia y el Atlas allá en Morelia. Y a nosotros nos mandan a jugar la Copa Chivas. Al Pollo, a Zavala y a mí. Y nos dice, ustedes van a regresar la próxima semana. Entonces faltaba una semana para empezar el torneo. Y yo no tenía contrato ni de segunda ni de primera. Yo estaba ahí como en el limbo, en el aire. Pues es que los lunes en CECAF ni iba. Claro. No iba a los físicos. El martes en espacios reducidos que ya habían armado, o sea, un trabajo. Yo estaba tirando centros. Se termina ese trabajo, arman otros ejercicios y nada más faltaba un jugador. Y pues ve la golpe de Ricardo, volteaba y veía y no había nadie más que yo. Me veía y no me decía nada. O sea, si hubiera habido otro jugador, lo pone a él y no a mí. Entonces me dice, falta uno, métete, no hay más. No hay más, así casi, Claro, métete. Pues me vio, o sea, ustedes saben, digo, las características que uno tenía, pues él me veía que iba, atacaba, defendía. Y como por arte de magia, el día siguiente me empezó a poner con los titulares. De hecho, cuando empieza a dar la lista para ser táctico, porque ya íbamos a trabajar en base a lo de Monterrey, pues empezó a Cabuto, Márquez, Lavallén, López, Méndez, yo hasta... Ay, güey, ¿qué dijiste? Oí bien, cabrón, sí, ¿no? no Oí me la bien, creía, claro. dije, pues si ni nos pelaba. Claro. Entonces, al final me empezó a poner de titular, me sacaba, me ponía. Me habla el señor Venegas, que le mandamos un saludo. Tus órdenes, cabrón, claro. Me dice, te tienes que venir 1 hora antes porque vas a firmar tu contrato de primera. Y pues me pusieron en la lista de... Claro, de viajeros a Monterrey. De viajeros a Monterrey y recuerdo que en paz descanse, Samuel Albo fue el que me presentó el contrato de 3 años, 5,000 pesotes mensuales. ¿Fuiste tú solo o llevas algún asesor? No, yo solo. Y fue que me dijo Samuel, no, dice, está muy contento contigo, Ricardo. 5,000 mensuales, Mario. Para ti era muy buena Oye, lana, güey, claro. dijo, se ve muy contento, Ricardo. Pues no se ve que tanto, cabrón. Pero yo le dije a Samuel, le dije, no, le digo, si ni nos tomaba en cuenta, le digo, ahora resulta, no, nos habló muy bien de ti. Y sí, firmé, digo, el fin de semana no inicié, pero pues es el destino, porque empezando el segundo tiempo, marcan una falta el árbitro y no escucha Lavallén, y va por el balón silbato. Y se tuerce el tobillo él solo, ya no puede y entro por él al minuto 10 del segundo tiempo. Luego aquí venimos a jugar con Cruz Azul, ahí perdimos 1-0, venimos a jugar aquí con Cruz Azul, nos gana 4-2 Cruz Azul, le entro con mi amigo y que en paz descanse el Magic Mendoza, juntos entramos al segundo tiempo, que ese tema está muy chistoso porque yo cuando llego a los 6 años al Atlas, el Magic ya estaba ahí. El Magic vivía ahí, sus papás por Glorieta Chapalita. Vecino. Él iba a entrenar ahí. Y debutamos el mismo día en Monterrey. Él entró primero y entré después yo. Y entramos aquí contra Cruz Azul para el segundo tiempo, iniciando el segundo tiempo. Perdemos otra vez y acuérdate que era cuando había salido Tapita García. Todos, Darío, claro. Toda esa banda y la gente estaba Mascareño, Jafeta, todos esos los había echado, claro. Entonces, vamos a Puebla y yo creo que si ahí hubiéramos perdido ese juego, se hubiera puesto cabrón, yo creo que el proceso ahí con Ricardo hubiera... Y luego empezando el partido que sale a recibir una pelota Cepeda, digo, ya ahí me metió de titular.
ya inicié. Y luego empezando el partido, el coreano Rivera se le Pa' tira variar. desde la tercera Claro. a Ajá. Cepeda, al minuto 5, 10, no sé, el primer tiempo lo expulsan, ganamos 3-0 ese día. Y pues de ahí el equipo se fue para arriba, a mí él ya nunca me sacó. Fui una persona que bueno, siempre jugué con él, siempre respetaba eso. Él si jugaba, o sea, si estabas, de repente te expulsaban, o cuando íbamos a la sub-20, que Claro. sí te respetaba el lugar por eso, por lo que él veía que trabajabas en la cancha, o sea, en los entrenamientos y en los partidos. Entonces, pues siempre jugué, es lo que le digo a la gente, realmente de no De no querer, jugar, claro. y de no quererme porque decía que me dieran de comer, a ser gente de confianza de él. ¿Tu debut en selección, Mario? Fíjate que mi debut en selección, pues gracias a lo que fue Atlas, ¿no? Claro. Realmente a lo que fue con Ricardo y lo que jugaba ese equipo, me llama La Puente. Y sobre todo para mí es algo muy especial porque me llega con la gente que yo admiraba, ¿no? Yo los veía en tele, a Jorge O Campos. sea, te llamó Manolo para el proceso del 2002. Sí. Exactamente. En 2000 me llama. Tenías 4 años en Claro. primera división. Sí. Dos, más bien. Dos en Dos, 98. porque en el debutó. 98. Sí, pero en Dos. 2000. Para el proceso del 2002. Pero te llaman 2000. Pero en 2000 me llamo. Correcto. Y pues con toda esa banda estaba Cuauhtémoc, Luis Hernández, Jorge Claudio. Campos, Duilio, Claudio. no, toda esa banda, ¿no? O sea, yo los veía en tele y decía, ahora estoy en un vestidor aquí Con estos, con claro. esta gente. Y García Aspe, que era. luego llegas y Hermosillo, Peláez, toda esa banda, claro. ya Aspe no estaba, pero Claro. llega a Bundis Claro. y llegas y dices, pues, ¿qué te van a decir? O Entonces, ¿cómo se van a...? No, la verdad, todos, Bien. Claudio, Ramón Ramírez, todos muy, muy amables. A mí me toca debutar en Monterrey también. Con selección. Con selección contra Rumania. Ok. Y metí gol contra Rumania. Ese día les ganamos 3-1. Y no, o sea, yo estaba en un sueño. La verdad que el haberme llamado, inicié esa vez, también estaba Chava Carmona. O sea, era un equipazo, eran los que nosotros veíamos en tele Claro. y que queríamos ser como ellos. Todavía estabas en Atlas. Sí, yo estaba en Atlas y me llegó, tenía 20 años cumplidos, para 21, 20 años tenía cuando me llamaron la primera vez con La Puente. Que jugamos ahí, perdón, esa vez jugamos contra Rumania y luego fuimos a jugar a Oakland, al estadio de donde estaban bueno, jugaban los Raiders Exacto. y ya no hay Atléticos. nada. Atléticos. Jugamos ahí contra Irán y luego nos llevan a la Copa Carlsberg allá a Hong Kong, que es cuando me toca ahí estar con ellos, pero La Puente fue el primero que me llamó a la mayor. Pero Que en no, paz descanse. pero no te lleva a la Copa del Mundo. No, o sea, imagínate, estaba Pavel, estaba Carmona. Claro. Al final había una competencia muy fuerte. Digo, si estuviéramos en esta época que hasta faltan laterales derechos aparte- imagínate en aquel... Lesionados los Mario, que Sí, exacto. Aparte yo les he dicho, para mí, yo no vi a Nacho Flores, pero vi a Carmona. A Sí. su madre. ¿Cómo te No. acuerdas de Nacho Flores, En güey? la, en la etapa final, Jero. Sí, En la- sí, en sí, la- ya en viejo. la- en Yo la- me acuerdo de él ya viejo en los en la- 80, En la güey. etapa final, pero vi a Carmona en plenitud. Que yo he A su escuchado, madre, un monstruo, ¿eh? yo he Sí. escuchado a los que vieron jugar a Claro, Flores. a Nacho Flores. Y dicen que... hablan de que era un jugadorazo, pero ¿no? Carmona no, No, digo, pero Carmona Chava. no. Por lo Chava, potente, por lo no, fuerte y todo, rápido. Por todo. No, y los mano a mano. Y, No le ganabas uno era ni un- porque era un- pasaba el ataque. Sí, o Que sea, se encorvaba el güey, Claro. te sacaba no te la lo pinche- llevabas, la verdad, al final duró muchos años muy regular él y por algo tenía 2 mundiales, que Claro. eso fue lo que yo también comprendí en ese proceso con Ricardo, o sea, al final él estaba y yo sabía mi papel de, pues sí, de aprovechar cada aguanta. minuto. Pero mira, el de arriba, güey, se va Sí. Carmona con Aarón suspendido y Sí. se abrió el mar, Mario. Sí, pero digo, al final es porque... Esa es la vida. Porque digo, Claro. al final uno que estuvo en un plantel, en un grupo, muchas veces te das cuenta que los que no juegan, pues lo sabes y te lo han platicado, empiezan a tirar como Bueno, que mala vibra, ¿no? Al Mario, final. O a presionar, Mario, cabrón. lo si vivimos quieren en ese jugar. proceso. A ver, güey, o sea, no nos hagamos, güey. Oye, o sea, había cierta animadversión hacia el grupo Ricardo, Sí. hacia Pavel, hacia Mario, hacia Chato, hacia los que estaban, hacia Osvaldo, hacia Jared, hacia Rafa. Del otro lado, los Duilios, los Braulios, los Cuauhtémoc. No, Pues es normal, güey. pero digo, yo al final con el tema de Chava, o sea, Claro. yo decía, Chava Carmona, multicampeón ahí con Toluca, ya trae 2 mundiales Claro. en la espalda. Entonces yo tenía claro que no tenía oportunidad. O sea, Ricardo me conoce y él sabía lo que yo podía dar Claro. y que yo de entrenaba como si hubiera sido titular. Pero también eso fue algo bueno, al final tuve paciencia, cada que me dieron minutos creo que aproveché. A mí me toca jugar ya prácticamente toda la confederaciones, me sentí bastante bien. Se habló, yo creo que fue la mejor versión de la selección más que la del Mundial, la de la Copa Confederaciones. Totalmente de acuerdo, Mario. Entonces, al final fue un proceso de 3 años y medio, en el caso mío, porque fue cuando me empezó a llamar Ricardo, que pues supe estar ahí.
aguantar, porque yo hoy oigo que se quejan de los viajes, de las concentraciones, y realmente yo le decía a un colega de ustedes hace poquito, yo si soy futbolista no me puedo quejar de nada, o sea, que si viajo, que si no viajo, que si me concentran tantos días, estás haciendo lo que te gusta y encima de eso viajas y te pagan lo que te pagan. Entonces viajamos, mi hija la grande, yo no la pude disfrutar su primer año de vida porque fue el previo al mundial, Claro. la vi muy poco, entonces al final son sueños, metas que tú tienes y que el fútbol te las da, Por ¿no? eso trabajas. Oye, Mario, lo hemos platicado con Jero y con invitados. Es claro, ese grupo, esa camada de jugadores alcanzó su mejor momento en esa Copa Confederaciones, ¿no? En el Mundial me parece que el equipo no alcanzó el nivel futbolístico que tuvo un año antes. Yo creo que yo lo que he visto y lo que me acuerdo, pienso que lo que pasa es que también al Mundial llegó, obviamente ya los rivales te conocían, pero yo creo que el tema fue que algunos no llegaron al 100% por el tema de lesiones. Desgaste, lesiones. Físico Sí, y exacto. futbolístico. Porque sí, la Confederaciones, la verdad fue yo creo que el nivel. El clímax. Sí, el mejor nivel que se alcanzó. Yo lo he platicado, el tema de que estábamos ahí no recuerdo la ciudad de ahí en Alemania. Göttingen. No, pero en la Confederaciones que Ah. nos dicen un día, oye, ya habíamos jugado contra Japón, contra Brasil, y vamos a jugar contra Grecia. Y vamos a viajar a Frankfurt, no me acuerdo la ciudad que estamos ahí, que nos dicen, oye, vamos a tener una charla en el salón tal a tal hora. Tal hora. Nosotros creímos con Ricardo, no Claro. sé qué va a haber. Pues sentados así estamos esperando y va entrando el Kaiser, Beckenbauer, o sea. Yo la verdad lo que he dicho, a mí me emocionó, digo, yo no lo vi jugar, pero pues siempre lo ligan con el fútbol Claro. fino, con el fútbol elegante. Y recuerdo en español nos dijo, la verdad es un placer verlos jugar al fútbol, porque ya se empezaba a hablar en el mundo de cómo le habíamos jugado a Brasil. Claro. Y nos dices, acá realmente dice, que salgan jugando como ustedes desde atrás, no, dice, acá tiran la pelota larga, recuperan y sí se asocian, dice, pero así como ustedes, dice, la verdad es un placer verlos. O sea, entonces ya que te diga una persona como él, que Entonces es cierto, que te reconozca, dices, bueno, al final te digo, nos enfrentamos a Argentina, Alemania, Brasil, o sea, la Confederaciones dio eso, dio que se empezara a hablar del equipo, de ahí les empezaron a dar seguimiento a los que después se quedan en Europa. Pero sí, yo creo que si de repente hubiéramos alcanzado un poco ese nivel de la Confederación en el Mundial. Les voy a dar un ejemplo, a ver si están de acuerdo, de el mayor potencial. Digo, tú por derecha, cabrón, volabas. Pero a mí el jugador que en esa Confederación me dejó muy marcado, el negro Salcido. Sí. Joder, qué Bueno, y Jero El Gonzo Pineda. Y Pineda. Pero es que al final, ¿sabes qué, Jero, David? El tema también es un sistema. O sea, Eso voy. Tú lo sabes, David. O Claro. sea, al final es un sistema. Porque, por ejemplo, a mí me dice un día Alberto de la Torre, que también le mandamos un saludo, él como presidente de la federación, Claro. yo ya en Toluca, me dice, ¿dónde está el Mario Méndez del Atlas que va y de la selección que pasaba? va? Ay, Clara. Le digo, no, es que Acá no se puede. acá no puedo, acá paso y el Tuca ya me está gritando que cuide el marcador. Entonces, Claro. digo, al final son sistemas, si es técnico- uno bueno, malo, el con quien se identifique cada uno. Pero fue eso, al final, como dices tú, Salcido. Pero Salcido, si tú te acuerdas, no jugaba igual que en Chivas. No. En Chivas jugaba bien, pero acá en selección Le permitía el sistema sí, como extremo y brillar. hasta la punta. Hasta Lo el que era fondo. Osorio, Ricardo también, Osorio lo que fue en selección. No, y el lo- Oso era un- Y lo que era en Cruz Azul. O sea, al final el sistema ahí en la selección se entendió bien de los jugadores que no habían estado con Ricardo. Él también hace un cambio generacional con todos ellos, con Salcido, con Osorio, con Pineda, Maza, con, no sé, al último Andrés. O sea, al final era esa combinación de gente de experiencia que era lo que yo hablaba el otro día. Importante es, ahora porque no se jugó una eliminatoria, Claro. gracias a Dios. Bendito sea Dios. Pero en la eliminatoria yo me fijaba que ellos eran los que absorbían la presión. Con Osvaldo. Claro. Con Sí, Amarene. sí, o sea, estaba Osvaldo, estaba Carmona, estaba Cabrito Arellano, estaba Rafa, en su momento Cuauhtémoc en ese proceso. O sea, Claro. sí se ocupa esa gente como para de pronto, dame la pelota, no pasa nada, que es así. O sea, ellos te iban diciendo cómo estaba la situación. Y la verdad que se compaginó esa gente de experiencia con La mezcla, ¿no? Que en todo equipo y con el bueno, sistema, campeón y tiene. con el sistema también. ¿Qué nos faltó en Alemania? ¿Fortuna, Mario? O sea, en ese partido contra Argentina, ¿suerte? Pues es que también
Tú sabes que eso es importante, si juega a favor o en contra, pero también, digo, al final contra Argentina, pues quienes terminan jugando de ellos, o sea, en los cambios entró Tevez, entró Aimar, entró Messi, ya estaba Mascherano, ya estaba, o sea, al final también jugamos con una selección, una potencia Sorín. mundial, sí, o sea, y yo lo que Saviola. veía en ese momento, y hasta después viendo los partidos, y ustedes se van a acordar de esa jugada, cuando Gonzo le hace un túnel a Scaloni, ya se iba a acabar el tiempo normal, íbamos 1-1, y tira al centro y Kikín remata, pero yo venía atrás de él, y yo cuando veo que él salta, que le gana el brinco a Heinze, yo digo, aquí ya estuvo. ya La va pelaron. a clavar este güey. Pero ¿qué pasa? Es lo que se habla del poder jugar, primero en Argentina, porque la liga en Argentina, yo que oigo que dicen que está mejor acá, no, la liga en Argentina es algo serio, es difícil. Yo tengo un buen equipo como Vélez. Sí, o sea, la afición, la prensa, o sea, el día a día de que tienes que andar bien para irte a Europa, o sea, el hambre que ellos tienen, pues no se compara con lo de acá. Ya de entrada ahí, y luego se van a los mejores equipos de Europa, entonces ya tienen ellos un oficio, una experiencia, entonces ese día Heinze se ve que ya le gana el salto Kikín. ¿Qué hizo? Fue y lo chocó, lo cargó. Claro. Ya cuando remató Kikín, pues todo descompuesto y la echó afuera. Entonces, también eso jugó tú, David. Nosotros, ustedes ven el juego, yo lo he visto algunas veces más recientemente. No quiero ver el cabrón. No, o sea, al final el equipo dio todo. No, que aparte se nos acalambró Andrés. Y luego Pavel, Claro. que también esa fue una cosa clave, porque Pavel era el que estaba circulando bien la pelota. Torrado entró bastante bien, pero Claro. con otras características. No tan con tanta rapidez. El equipo mexicano en ese juego, seguramente, porque así lo transmitían a la tribuna, los tenían, güey. O sea, el gol fue una consecuencia de una presión y de un dominio del partido donde todos pensamos, este es el día que nos vamos a chingar a Argentina. ¿Y tú te acuerdas, David, la jugada esa de cuando se va a acabar el primer tiempo, que se la da a Bondancieri a Heinze, que se la roba Kikín, esa era roja, al final era roja, Claro. pero bueno, son cosas que también tienes que jugar en La contra de inercia del eso. juego lo dejas, lo olvidas, pero son jugadas. Sí, son jugadas de último hombre que era roja y le sacó amarilla, o sea, hasta el final... No, y aparte, por eso yo digo, la suerte que en ese mundial nos haya tocado que nuestro centro delantero fuera muy voluntarioso, pero muy voluntarioso solamente, Kikín, muy voluntarioso, no digo otra cosa, muy voluntarioso, poca técnica, poca calidad, muchas ganas, una entrega, un profesionalismo, pero no era un tipo brillante como a lo mejor si lo era Omar, ¿no? Sí. Omar que tenía mucho más chispa. O Jared. O el propio Jared, ¿no? Que era contundente. Que era diferente. Sí, pues ¿qué pasa? Luego son etapas. Luis García, cállate. Son etapas en las que, por ejemplo, hoy tenemos como un Raúl Jiménez que resurgió de su lesión, que sí se asocia más, que sí y al final no hay un funcionamiento que le lleguen las pelotas, que puedas tener 3, 4 por partido, o sea, al final desafortunadamente pasa que a veces tienes una buena generación, pero no se le saca el provecho que ¿Te acuerdas, Mario, ¿no? Que era como cuando terminó aquel partido contra Argentina, como que no la creíamos todo el mundo, le decías, ¿qué pasó, cabrón? Como dice Camberos, si es un partido en el cual estábamos, la verdad, no eran mejores que nosotros, a lo mejor tampoco nosotros éramos mejores que ellos, pero el partido ahí estaba. Y de repente en ese pinche detalle individual lo perdimos y a casa, cabrón. Sí, No. No, pero digo, yo más por el tema era el destino, Diego, al final. Puede ser, Como dices tú, se nos lesionan 2 jugadores, ¿Sí? Haces cambios por necesidad y te vas un tiempo extra. A eso ya no pudimos con los revulsivos buscar algo diferente, ya no pudimos meter a Jesús, Arellano, por ejemplo, ¿no? Ellos estaban más frescos, entraron al final del primer tiempo, entró Aimar, del segundo tiempo, perdón, Messi, Tevez, entonces... Por momentos ellos nos tocaban la pelota por un rato, pero pues competimos y al final... Pues, la gente que ha venido a este podcast, la mayoría, te recuerdo a Manoveto, a Joel, que dicen que esa selección 2006 ha sido de las mejores, o de las favoritas, o de las que mejor jugaban en la historia de los mundiales. Muchos coincidimos. Sin embargo, ahora hablabas de la selección hoy, hay buenos jugadores, hay más jugadores en Europa que en ese tiempo ahora. Sin embargo, esta selección no transmite, no se conjunta, no lleva a la tribuna como esa donde se identifica a la gente. ¿A qué atribuyes tú eso? Pues fíjate que yo lo veo más al tema de un sistema, porque digo, este proceso inició, con un entrenador, cambiaron varios,
Y digo, el técnico actual sabemos cómo trabaja y al final, digo, ya se viene arrastrando este proceso difícil. Pero yo sí creo que pasa por el tema de un sistema y de un trabajo del técnico, porque yo creo que sí hay buenos jugadores y obviamente está en el trabajo del entrenador sacarle, o sea, potenciarlos, porque yo oigo que el buen entrenador es el que gana títulos y el que, sí, está bien, eso es lo más importante o lo que de repente te marca como entrenador. Pero el tema de potenciar jugadores, Sí, de sacar su mejor versión, yo creo que eso es lo que le ha hecho falta a la selección. Mesa, A ver, por ejemplo, Labor. Mario, yo siempre he tenido un conflicto. Hoy con la llegada de Aguirre, como que se nos manda el mensaje de que el futbolista mexicano es de fuerza, de garra, de romperse la madre en la cancha, y sin embargo, vemos a las Chivas de Milito, no necesitan de eso, ¿eh? Sí, no. No necesitan de eso. Es un equipo que juega muy bien al fútbol, como jugó muy bien el Atlas, como jugó muy bien la selección de la Volpe, como jugó muy bien la selección de Mejía Barón en 94. Oye, me parece que también el futbolista mexicano sabe jugar fútbol si el técnico se lo propone. Y es que eso está por entendido que al final tienes que primero eso, ¿no? Esforzarte. Entras a la cancha y tienes que Lo entiendes que es un valor correr, integrado, ¿no? Que eso es lo que tienes que, y está la otra parte. Pero pienso yo que pasa por el tema de que no se tiene ese trabajo en el tema de conjuntarse, tú, David, porque yo lo decía hace un poquito tiempo también en una entrevista. Nosotros para estas fechas yo ya me entendía con mi central, que era Rafa al final, Claro. pero jugaba el Maza y yo me entendía con el Maza. O con Adelante de Osorio. mí jugaba Ciña, que aunque yo lo Claro. tenía, o sea, ya Luisito Pérez, nos claro. entendíamos. Y yo hoy veo que se siguen viendo jugadores. Entonces, al final del día es trabajo, repeticiones y ya tener ciertos jugadores. Dominio del sistema, de la idea, y eso es lo que yo veo que no tiene la selección. Mario, como lateral derecho que fuiste, con el conocimiento que tienes de la posición, está claro que una de las grandes dudas de Javier es quiénes van a ser los laterales derechos en la Copa del Mundo. Desde tu óptica, Mario, lo que tú sabes, lo que tú ves o lo que te gusta, ¿quién es el mejor lateral derecho hoy día del fútbol mexicano? Y es que fíjate que sí está difícil. Muy difícil. Sí, porque se ha visto a la gente No se que... quiere comprometer. No, sí. Digo, al final la gente, Ledesma está demostrando. En digo, ataque yo creo que es el mejor. Parece que ya viene tarde esa situación. Pero fíjate, David, eso que tú comentas del tema de defender, de atacar. Y es que también, eso también lo veo mal de un entrenador porque, por ejemplo, en mi caso sí, dicen, pues, pasabas al frente. Pero a mí mi primer función siempre me lo hicieron saber, Ricardo, ¿sabes qué? Tú primero tienes que defender. Y si viene la pelota del otro lado, tienes que estar cubriéndole la espalda a tu central. La cobertura, claro, por supuesto. Y si ya está gestándose la pelota hacia tu lado, empiezas a ir. No que el perfil de tu compañero está allá y tú ya estás de extremo. Claro. ¿No? O sea, eso es cosa del entrenador. Entonces, yo sí puedo agarrar porque el día de mañana voy a ser técnico, yo lo sé, me he preparado. Yo voy a agarrar a Ledesma y le voy a decir, a ver, ¿sabes qué? A ver, ¿tiene perfil para que te vayas al frente? No, quédate a media agua, se pierde el balón, alcanzas a llegar y recuperamos. Ya se empezó a gestar, empiézate ahí, lo mismo con Mozo, lo mismo con mismo Kevin Álvarez. O sea, al final, el tema es de que también el entrenador, porque yo veo que hoy los entrenadores, al final de mi carrera, yo hoy veo que los entrenadores dan por entendido que ya lo saben. Y ve Mario, lo que tú dices, tan es así que un central habilitado por derecha, como Israel Reyes, porque tiene la función básica, defiende. Sí. Defiende, sabe recorrer, lo que dice Mario, la pelota cruzada, sabe meterse para el central, la cobertura. Los demás todos saben atacar, ¿eh? Kevin, Mozo, Ledesma, y como dijeran, y la parte defensiva. la pelota. Pero el tema también es que el Reyes ha cumplido, pero también no tiene la... ¿Arriba no? Sí, no tiene No ese tiene, Mario, oficio. para arriba no. Las condiciones. Porque acuérdate que hoy también, yo veo que también es por fuera, no, también puedes cortar por dentro, y el extremo, o sea, cambiarle al rival Mario, pero las dime una situaciones. cosa, ¿eso es una condición innata o no? ¿O es algo que se tiene Aprender. que trabajar y que el técnico te tiene que dar la luz? Porque te toca Garisto, te toca no pase medio campo, yo creo que pipi. es un tema que se Para arriba y apretamos el rebote. Que se puede trabajar, y yo, por ejemplo, el tema de los centros, hablando de los laterales. Ustedes se van a acordar de Manuel Martínez, ¿no? Del Matador, que claro. no sé si era el mejor. Yo creo que sí, con la pelota en movimiento, Sí. él y Ramoncito, güey, no habría duda. Y tú recuerdas Juan que... Hernández, Claro. claro. Y tú recuerdas que él llegó al Atlas con nosotros. Claro. El Manuel Martínez Matador. Y yo recuerdo un día,
tirando centros, él nos dio un tip, nos dijo, miren, tienen que hacer esto, o sea, y bueno, empiezas a practicar, y entonces sí me daba cuenta, o nos dábamos cuenta que no se nos iba el balón, Claro. arriba, se nos pasaba, empezamos a ponerlo en práctica. entonces, pues, claro. yo lo que también veo que dicen, por ejemplo, de un Kevin Álvarez, yo no puedo entender que no le puedan trabajar una situación así, o el mismo Moss, la gente que llega a esa zona y que no pueden tirar mismo Antuna en su momento. Híjole. O sea, no entiendo yo, o sea, está bien, eso es como dicen, si lo aprendiste de chico, está perfecto, o el que aprendió. Pero al final a mí me toca a los 21, 22 años conocer a Manuel Martínez y él me dice, ¿sabes qué? Es que tienen que pone el cuerpo así de esta manera, pega. O sea, él nos explicó, empezamos y dices, no, sí, al final sí funciona. Sí, es cierto. Sí, es cierto, sí, la verdad, entonces yo no entiendo eso que hablan de que es más para atacar. No, tú puedes agarrar a Ledesma, a Mozo, a Kevin, decirle, porque es lo que se nos hablaba antes, ya estás incrustado ahí de extremo, tú no eres el Cabrito Arellano, hoy no sé quién puede ser, Lainez, no eres uno que en un 1 contra 1. El Piojo, que son los Exacto, no, tú tienes que llegar lanzado por sorpresa. Sorpresa en velocidad y encontrar el espacio, ganar, claro. Exactamente, sí. Y ahora están incrustados porque, fíjate, yo me he fijado muchas veces, se pierde la pelota, y ellos ya están allá y no llegan, es lo que yo te digo, para mí es un tema más de entrenador y de un trabajo. Sí, cuidan y lo hace muy bien. Ahorita se me vino a la mente el chaparrito, el lateral del Atlas, Hernández. Ese muchacho hace todo, recibe bien, intuye bien, avienta bien la pelota. A veces le falla mucho el tema de la diagonal. Pero al final también él no es un lateral. Él ¿verdad? es un volante. Es más un volante, Sí. Entonces, y más por el tema también de una Es que estatura. el centro, acuérdate con Briseño que dicen, ya no vayas, mejor quédate ahí, Omar, ¿a qué vas? ¿A qué vas? Ya sabemos qué va a pasar con el centro. Mejor quédate ahí. No, y te digo, al final se puede trabajar, o sea, desde niño, porque también hoy, entre que lo que les enseñan es hablar, ya tú lo sabes, todas las terminologías. Toda la terminología que existe en el fútbol, exacto, Mario, ahora. Ya es eso. La falta escorada y la recuperación pospérdida. Más de priorizar Ya, de un trabajo que tú lo sabes. A mí me toca estar con Bielsa. Claro. No me tocó entrenar con él porque yo tenía 12 años cuando él llegó. Pero todos los entrenamientos, los ejercicios de Marcelo, todos. Pero los eran pinches cuadritos, pero esos, era acuérdate. golpeo de pelota, Claro. de precisión. Conducción, te van claro. diciendo, o sea, al final se tiene que trabajar. Y después ya así se vendrán las cosas de un concepto, de un sistema. Pero no, hoy yo veo partidos de, por ejemplo, los que televisan en YouTube de la Sub-20, yo los veo. Y o sea, la verdad, lo que yo te escucho Mario. hablarlo a ti, que el central se la da al lateral y el lateral se la regresa y es como dicen, ¿y qué generaron con eso? ¿Cómo En vez generas? de irse a hacerle un 2 contra 1 y así están. O sea, es eso lo que ¿Estás les de acuerdo, están Mario? O sea, enseñando, sí. se puso de moda, gracias a Guardiola y a Klopp, sacar la pelota. Pero sacar la pelota es como la sacaba Márquez o como la saca Romo. Yo la llevo y voy a tratar de que venga un rival para generarte a ti, para generar el 2 contra 1. Como la saca la selección, pin, sin nadie encima, no te genera nada, Mario. Pero yo hoy, por ejemplo, oigo eso de Romo Claro. y de Lira. Si antes lo hacíamos nosotros con Rafa, con el Canú, con Zavala, con Claro, el Pollo Salazar, ellos hacían eso. Claro. Y con el Chato, que le servía ahí. Pero que el venía Chato con no él. se El Chato metía, pero- no se metía No, tanto. a lo que me pero- refiero a lo que decías tú pero el es otro de Romo. Haz un triángulo, Pero es que- gambeteas y ya tienes Pero al porque contención Romo o al lateral. se atreve a que cuando viene Exacto, el 9, exacto. a gambetearlo para generar el 2 contra 1 automáticamente. Listo. Si yo, antes de que me llegue, toco la pelota, como dice Mario, ¿qué genero? Sí, no. Nomás es como un acordeón, voy para allá y voy para acá, Pero y es voy que, para pero allá, es que es y voy el para tema acá. que hoy les están enseñando, tocar la pelota. Sí, pues, se tiene que tocar, pero al final es ese tema de que hoy les enseñan más. A mí, gracias a Dios, me tocó unas fuerzas básicas que llegó a potenciarlas Bielsa y que los ejercicios que hacíamos con él eran todo, sí, trabajos, Ay. lo que hoy es que espacios reducidos, lo que hoy llaman rondos. Claro, rondos. Oye, Sí. Mario, hay cierto escepticismo y me parece que con mucha razón por parte de muchos aficionados con la selección mexicana, güey. Estamos muy cerca de la Copa del Mundo y no terminamos por verle un partido redondo. Juegue contra quien juegue, sacamos un ratito y sacamos de otro ratito, pero un partido redondo a 100 días del Mundial no lo tenemos. Perdón, antes de contestar, porque son dos cosas. Lo que te preguntaba yo, de ese charm, de ese conectar. qué? Charm, cabrón, ese ¿qué encanto. estás- donde, cabrón. por ejemplo, ellos conectaban. Donde ¿Estás la tomando, güey? tribuna Claro. y el equipo es uno. Sí. Y la otra es el funcionamiento, que a lo Claro. mejor van de la mano. Pero Pero- las dos cosas no existen ahorita en selección. Sí, no, pero ¿sabes qué? Aparte de este proceso es desde el último año del proceso anterior No, y pues, con lo de Qatar, o sea, Oye, vimos
Yo les digo que yo de los mundiales que he visto, la selección más pobre que me ha tocado es la de Qatar, Mario. Sí, pero- Un equipo que no transmitía nada, cabrón. Pero el último año de Martino también no se Fue dieron, muy malo. no se dieron buenos juegos, pues ni Fue se muy diga. malo. Oye, y la de Jaime con todo y que ganamos no sé qué madre. Sí, no transmitía nada el La de equipo. bronce, ¿no? Claro. No, al final yo creo que llegamos a lo mismo del Claro. trabajo del técnico, David, porque también, si ya cambiaste, son 3 los que han estado por ahí, ya medio te estás adaptando a una idea y te lo cambian. Ahora llegó, ya estabilizó un poco esa situación Claro, Javier. el Vasco, pero es eso, las repeticiones. Acuérdate, nosotros se hablan mucho de estos, de los entrenamientos que hacíamos Claro. con Ricardo, microciclos. Microciclos. Era eso, repetir y repetir, tú lo sabes, cuántas horas de repeticiones, porque al final te tienes que entender con tu compañero. Bueno, estás con el que puedes estar en el club, Claro. pero en el día a día, te digo, en su momento era el Maza, Wiki, pues con Rafa yo ya... Ismael, Aarón, toda esa banda. Todos. Claro. Después ponía al Piti, que era el otro que estaba Claro. ahí peleando el puesto, el Kevin Rojas, Claro. o sea, al final te tienes que ir entendiendo con tus compañeros. Acá se han cambiado de entrenadores, no se encontró como que el proceso tranquilo como para ya hoy llegar claro. y tener una idea y contagiar a la afición, como Claro que dice es. Jero, que la gente esté prendida. Hoy se ve como que dice, no Oye. creo que pasemos muy adelante. Agradeciéndote, Mario, que hayas estado con nosotros, de veras, de corazón, te quiero preguntar algo. Vi que ya eres embajador. ¿Qué significa ser embajador? ¿Hay alguna seriecita para el Mundial? Pablito se va a poner guapo con alguna serie. ¿Qué significa? O nomás la pinche bufandita, ¿sabes? No, ¿Qué la significa bufandita. ser embajador? cabrón? No, bueno, pues, tú sabes, David, que alrededor de los mundiales, de la sede, Claro. siempre hay eventos, ¿no? Sí, claro. Sí, nos han estado llevando a esas situaciones, digo, desde que presentaron a los embajadores allá en el estadio Claro. Guadalajara, ¿no? Es el estadio Claro. Guadalajara. Pero sí ha habido, digo, hubo una subasta. Sí, claro. luego Sí, ahí los he visto. hubo un tema ahí con la gente de los álbumes Sí, Panini. Panini, el Mundial. Pues es eso, es al final ser como la imagen de la sede, Representante. como exmundialista. Digo, yo al final pues, soy de aquí se de hace Guadalajara. güey. Ese es de También Guadalajara. este no quiere ir. Ojalá y que venga acompañado de alguna Está seriecita. coyoteando con Martín Ojalá y que Rojo. venga acompañado de alguna serie para los partidos. eso fue lo que yo cabrón. comenté. Coyoteando, Claro, esperando a ver si sale algo claro. padre. Oye, y eso fue lo que comenté, yo me voy con que me tengan ahí en Claro, el partido. pues, digo, ya no pido mucho, pero digo, al final digo, estoy muy agradecido y orgulloso. Digo, a mí me toca vivir el Mundial de 86, yo tenía 7 años cumplidos. Y, ¿Sí te acuerdas, Mario, del sí, 86? claro, ¿Sí? y ahí surgió mi sueño porque mi papá, que en paz descanse, me llevó a todos los Juegos de Brasil aquí en el Jalisco. Y en Veías a Yosimar, No, el lateral derecho, y el al negro do- con y el al número do- 2 que no, y al volaba, doctor ¿te acuerdas? Sócrates Claro. sí. Y entonces, el primer juego, no sé si te vas a acordar, fue Brasil-España. El disparo de Michel que pegó en el poste que todavía los españoles el dicen que gol entró, los fantasma. brasileños que no. Y entonces ahí es donde yo, o sea, sorprendido yo tenía 7 años, decía, "Oh, no, ojalá y algún día pues pueda jugar un mundial, sería padre". Bueno, gracias a Dios, 20 años después, pero ahí surge esa situación de poder ser futbolista, de jugar un mundial y que sí, lo recuerdo perfecto. De hecho, mi papá también me dijo, ¿qué? Vamos a ir a ver semifinal Francia-Alemania. No, yo estaba molesto porque habían eliminado a Brasil, ya es que aquí la sede era Claro, brasileña. en los penales contra Francia, claro. Y yo estaba en esa portería, en Claro. los penales, yo estaba recargado en la C, en el alambrado, ahí en esa donde Bien, exactamente. donde falló Sócrates, Sí, sí, Platini y y Zico. los Entonces, sí, pasó así esa situación y lo recuerdo bastante bien y era mi sueño. ¿Y qué sentías, güey, el día contra Irán allá en Hannover cuando estaba tocando el himno nacional, Mario? Es que ahí es donde me remonto a ese eso voy, día. claro, ¿no? ¿Contra Irán? Sí, fue Fue en Nuremberg. En Nuremberg, claro. Fue en Nuremberg, fue en el protocolo de los himnos. Claro. Yo decía, bueno, me acuerdo que estaba en el Jalisco Hace 20 años, pensando claro. en eso y ya estoy, o sea, no me la creía. Claro. Yo desde un día antes yo ya estaba más allá de nervioso. No, yo ¿Estaba tu familia, tu mamá? Sí, o alguien ahí? fue mi abuela, mi esposa y mi mamá. Porque dijo el tiburón que lloró cuando vio a sus Estábamos jefes. ansiosos, ¿no, güey? No, yo la verdad no supe dónde habían No los quedado, ubicabas. no los ubiqué, pero sí, fue mi abuela, mi mamá y mi esposa. Y no, o sea, la verdad que ese momento fue inolvidable porque pues, te acuerdas todo lo que pasaste para estar ahí y haberlo cumplido. Y sobre todo también que gracias pude jugar todos los partidos de titular, vivir ese momento, la verdad que es inolvidable.
Mario, pues muchísimas gracias por acompañarnos. No, de muchas verdad, muy gracias, agradecido. muchas Y gracias ojalá a que ya ustedes. pronto trabajes de entrenador, cabrón. Ves Sí. muy bien el fútbol, pero... ¿Y luego? No, pues fíjate que en ese tema estamos ¿Y luego, pinche tocando Mario? las puertas, Claro. pero... Está cabrón, ¿verdad? pues, No al se abren tan final, fácil. no, pero al final necesito irme a tomar un curso de piñas como para ir Correcto. para- Para De hablar esas de palabras que hablar de dices que- tribotes, de para eso, que la me abran basculación, para que me Mario. abran la puerta, sí, Oye, pero claro. ahí estamos en eso. Y te felicito, cabrón, porque pues eres un cabrón muy ecuánime, siempre con la gente, donde estés, y además con muy expresivo, ¿sabes? Hablar muy Oye, bien. ve Te va bien a ir el muy fútbol, bien. ¿eh? Si Te no, va a ir muy muchas bien. gracias, pues esperemos que muy pronto y pues suerte a ustedes también. Gracias, Mario, por Oscar. estar con nosotros. Gracias. Seguimos. En el occidente del país, a unos kilómetros de Guadalajara, existe un rincón que combina arte, naturaleza y tranquilidad. Frente al lago más grande de México, se trata de Ajijic, un pintoresco pueblo ubicado a la orilla del majestuoso lago de Chapala, que se ha convertido en uno de los destinos favoritos para los visitantes de todo el mundo. Ajijic cautiva desde el primer momento con sus calles llenas de color, murales artísticos y galerías que reflejan el espíritu creativo del lugar. Caminar por su malecón es una experiencia imperdible. Aquí entre esculturas, música y cafés al aire libre, los visitantes disfrutan de uno de los atardeceres más espectaculares de Jalisco, con el lago iluminado por tonos dorados y rojizos. Pero la experiencia no termina ahí. A unos minutos de Ajijic se encuentra Piedra Barrenada, una zona conocida por su ambiente relajado frente al lago. Este lugar se ha ganado fama por sus restaurantes de cocina regional, donde destacan platillos típicos como pescado blanco, mojarras fritas y mariscos frescos, todo acompañado por la incomparable vista del lago de Chapala. Además, sus charales, una delicia. De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, Ajijic y Piedra Barrenada se presentan como una escapada ideal para los visitantes que llegarán a Jalisco, un lugar donde la cultura, la gastronomía y la belleza natural se encuentran a solo unos kilómetros de la perla de Tapatía. Porque en esta región el fútbol será la fiesta, pero el descanso, el arte y los atardeceres frente al lago serán parte inolvidable de este viaje especial para todos los visitantes al Mundial. En JC Medios, Alex Ramírez. Seguimos en nuestro podcast mundialista, señor Camberos. Llegó el momento de nuestro historiador favorito, mi querido Uno de Chava Luis los Velasco. momentos esperados de este podcast. Hemos hecho, la verdad, una muy buena química y pues caíste como anilla al dedo. Gracias. Me da la impresión que vas a traer otra vez novedades. De patada, ¿no? se Amigos, van a dar en el no, Mundial. y aparte que está de moda, pedir una disculpa porque ya sé que la gente anda diciendo por ahí que albureó mucho. Sí, Pero la es mi verdad es que sí. esencia. O sea, La no verdad es que sí. No lo hago de mala... Tiene No, que no, salir así es, natural, así es tiene el que salir tapatío, así es. natural. Y es cierto, o sea... Forzado se oye, nota. ya le entré, le frunzo. O sea, Ay, ¿cómo es? papá, Ya lo oye, puso. Chava, ¿Cómo dijiste al aire? ya lo puso, no le frunza. Sí. Ya lo puso. Oye, Chava, Dime. ¿de qué nos vas a hablar hoy? Vamos a hablar de moteles. Oye, la oferta hotelera en Guadalajara, ahora para el Mundial, no puede ser que un hotel de esos comerciales, Los de negocios de de cartón. negocios, esos que están ahí en el- que cuesta $600 la Sí, noche, sí, sí, va a costar claro. $2,000. No puede ser posible. Yo estoy de acuerdo ¿Estás de contigo. acuerdo? Estoy de acuerdo contigo, Chava. Entonces hay ofertas como las casas estas que se rentan como Airbnb y todo eso. Difícilmente alguien va a rentar algo cuando vienes a un partido y bueno, te Por vas. 2 días, ¿no? Ya viajaste de Europa para acá o de África. Pues de aquí te vas a dónde? A Cancún, ya se te hace más fácil. O sea, la verdad es que la oferta hotelera Vallarta, va a ser- Cancún, claro. Sí, claro. Entonces, hay lugares que se han satanizado mucho y hoy vamos a hablar de la historia de los moteles, pero también vamos a hablar de la oferta motelera, que es muy Chava, interesante. ¿cómo surgen los moteles en Guadalajara? Entiendo, una ciudad tan católica, me imagino lo que debe de haber generado al principio eso. No, ¿tú te acuerdas esta avenida bonita, preciosa López Mateos? Que había muchos moteles. Choques Mateos. Choques Mateos. No, ahora, en ese tiempo. Pero No era antes, Choques Mateos. Ida y vuelta, cabrón. antes que era arbolada y preciosa, Chava, ¿qué estaba era? el motel. ¿Qué era Motorotel? Que yo veía ese letrero y no sabía ni qué era y le preguntaba a mi papá, cállese cabrón, me decía. No, pues Ah, llegabas tú con tu familia, tenías el control de tu auto porque tenías ahí las maletas, como los hoteles gringos, ya ves que vas en las carreteras claro. y está ahí el o supermercado. sea, no bajabas las maletas de tu coche. Están ahí No. alrededor, pues, del motel. Y ya te seguías a Puerto Vallarta, donde fueras. Ok. Así comenzaron, de ahí viene la M, de Motorhotel. Ah, correcto. Entonces después se convierte en el concepto de leonera, porque pues metes el carro, nadie te ve, baja la cortina. Mutaron, o sea, de ser Motorotel mutaron a lo otro. Sí, o la gente empezó a usarlos Para lo otro. para lo otro. Exactamente. Entonces, fíjate que después hay una ley que dice que sí, obviamente pueden existir, pero fuera del periférico. Bueno, está bien. La gente agarraba su carrito, se iba allá fuera del periférico. Después de mucho tiempo ahí en la salida a la glorieta del Álamo,
Sí, por Tlaquepaque. Sí. O sea, Sí. Revolución. Ahí fue, cuando tú y yo éramos chavos camberos, Y- ahí estaban, pero, chava. a ver, Los Pinos. Los Pinos, Oye, el Caprice, el Malibú. Pero dicen, varón, yo he escuchado, pero Sí. nada que ver con Tlalpan en la Ciudad de México, que ahí sí es un montón de Oye, motelitos. y, Dime. y el de lujo en esa zona también, pues el Palacio de los Césares. Sí, claro. Que en ese tiempo era fastuoso, era una Sí. cosa. Y luego hacia acá, a la zona de la salida a Vallarta, pues estaba el Primavera. Estaban otros que después se fueron abriendo. No, pero antes. Lo que es ahorita, Vallarta y Patria, Sí. había uno, y luego estaban las figuras, los Nicolases, Sí, claro. Y ahora está el Cubos, el Malibú. el Maribú y el Riazor. Es decir, hay ya toda Una oferta. una oferta muy interesante. De hecho, los que invierten es una inversión inteligente porque ahora que ya se permite en este hueco que existe ya en los permisos, que si tú tienes restaurante dentro del motel, puede estar en cualquier lugar de la ciudad. Chava, el 80% por lo menos de esos lugares son de españoles. El 100%. Al 100%. Sí. Hay inversión Son de mexicana. españoles, ¿no? No, tienes que Chava, comprobar que Chava, hay amigos que tienen que tener amistad muy cercana Sí, con el español. sí. A eso me refiero. A eso. No que sean de ellos. No, sí. Pero en Guadalajara, si nosotros tres queremos hacer un motel ¿No? y fuéramos españoles, Exacto. Jero y yo hacemos los tres uno, pero no podemos en 3 años hacer otro. Los tres nosotros. Tenemos que juntarnos con Osvaldo, a lo mejor, Jero y yo. Ok, buscarle la forma. Van diversificando que nadie tenga el poder absoluto, ¿sí? Pero es interesante porque te voy a decir una cosa. Dentro de mi gama de cosas que he hecho, he construido muchos moteles. Ah, cabrón. Soy arquitecto. Entonces hay moteles ahora que tienen una cocina ¿Cocina? mejor que cualquier restaurante. David. Cocineta. Cocina de acero inoxidable. Bueno, me platican Sí. que para la salida precisamente a Colima o Morelia, Sí. hay una suite, No. la 13, muy famosa, Más me me crece. platicaron. No, la 208, en donde era el cine del bosque, pídanlo un día. Digo, vayan con sus señoras y conozcan, lleven a los niños si quieren. Pero la 208 Pero, por de ahí, ejemplo, donde era el cine del bosque, Chava, estos lugares se rentan por horas. Ok. Es ¿cómo es la renta de estos que lugares? es a donde vamos, mira. Obviamente se rentan por horas la parte del motel donde tú llegas con tu carro, pero Claro. también ya hay estacionamiento como plaza comercial. Claro. Y hay torre. Entonces, si tú vienes a la Expo X y eres un empresario de Monterrey y vienes a Guadalajara, te puedes hospedar en la parte del hotel. Sí. Y ahí tienes tu computadora, tu chequera, vas a la Expo, dejas ahí tus cosas y es totalmente seguro. Y ahí comes, en ese lugar, por ejemplo, el mejor salmón de Guadalajara. ¿Te puedes imaginar? ¿No? Hay gente que va a comer, no renta el hotel y se va, nada más al restaurante. Entonces está interesante porque abajo está la parte donde si llegaste a un acuerdito con un edecán o con quien quieras, digo, finalmente pues ahí no se juzga, tú puedes tener tu habitación en la torre y bajar tus 8 horas ahí, abajo a la habitación que subrentas, y luego ya te regresas sin subir a nadie a tu habitación personal. Mira. Y si te llega un mensaje... Cabrón, ¿le sabes mucho al tema? Sí, mucho. Sí, sí, Y sí, si sí, te sí. llega un mensaje de tu señora al hotel, no, pues el señor salió, ahorita regresa. Sí. Entonces, este es interesante porque la gente que venga a Guadalajara con estos precios súper inflados, a ver, no hay que satanizar. Yo nunca he visto un letrero en un hotel todo incluido en Puerto Vallarta que diga junto a la cama prohibido echar No. pata. Bueno, Bueno, claro, bueno, son todos lados. Claro, sí, claro. Y luego la gente dice, yo ahí no, porque la gente... Sí, está como muy satanizado. Estoy de acuerdo contigo, Chava. Pero mucha gente que a veces también estamos en plan de trabajo, dice, necesito 8 horas para dormir. Claro, con y le eso. sigo. Luego, lo que vas a escuchar al lado sabrá Dios. Pero bueno, no Ya es Pues otra sí, cosa. claro, pero la ves. gente que venga a Guadalajara es una buena opción. Si vienes al partido o no, nada más vienes al FanFest y no traes lana para pagar esos $2,000, Claro. pues puedes pagar en un lugar muy digno, Es muy una limpio, ofensa. para llegar ahí, ¿no? Sin ¿Para problema. qué punto cardinal de la ciudad habrá más oferta? Porque pues, estoy pensando y dándole vueltas. Para todos lados te menciono ahorita 7, 8, ¿eh? Sí, pero yo digo que ahí donde estaba el cine del bosque, hay 3, 4 muy buenos.
O sea, la salida al poniente, la salida a Puerto Vallarta. No, mira, pero por ejemplo, no. Choques Mateos hay muchos. O sea, López Mateos. Revolución hay y- muchísimos. La salida a Vallarta hay muchísimos. La salida a Saltillo. La autopista de Zopotlanejo. Sí, claro. Pues, o sea, la autopista de Zopotlanejo. en las salidas. Sí, las salidas normalmente sí. En las salidas de la ciudad está. Pero lo que es, por ejemplo, esa de López Mateos, de Choques Mateos, a la altura de Inglaterra, ahí donde el túnel, hay 3, 4 muy dignos, con muy buen restaurante, Y les queda cerca el estadio. cocina certificada, uno de ellos, 4 diamantes. Son como de caché. Pero no te estarán dando comisión. Se me hace que te estás hablando. No, está muy bueno. Ya Uno ni- que cabrón, está ¿tú por también López sabes? Mateos Sí. antes Ah, de- ¿dónde? ¿No fue el viejo? pasando Exacto, las vías. Como de un, Ajá. como de un pintor. Sí. Que yo no sé por qué no se les había ocurrido ponerle Cuyo el nombre era Pablo. Sí, claro. Hijos de la- Oye, pues ahí, la verdad es que 208 la habitación. Ya les dijo Chava. No me dan comisión, ni los he usado. Yo No, yo los, creo los que no. construyo. Tú los diseñaste. Y Chava, ya- vámonos, que ya es hora. Ya, vámonos. Muchas gracias, Chava. Hasta luego. Gracias. Vamos,